Hola mis hermanos y hermanas, bienvenidos a la lección de hoy que estudiaremos las secciones 115 a 120 de Doctrinas y Convenios. Soy Lolo y voy a ser vuestro anfitrión y maestro en el estudio que vamos a iniciar una semana más. El tema principal de la lección de hoy es: su sacrificio será más sagrado para mí que su ganancia. Y el himno que me ha inspirado esta lección es Santos Avanzad. Espero que coincidáis conmigo en el himno. Bien, vamos a empezar. El 26 de abril de 1838, poco después de mudarse a Farwell, Missouri, el profeta José Smith recibió la revelación registrada en Doctrinas y Convenios 115. En ella el Señor reveló el nombre de la iglesia y aconsejó a los santos: levantaos y brillad. Y les mandó construir un templo en Far West. El 19 de mayo de 1838, mientras exploraba unas tierras al norte de Far West, el profeta José Smith recibió la revelación registrada de Doctrinas y Convenios 116. En ella el Señor identificó Spring Heights, Missouri, como Adán Ondi Hartman. El 8 de julio de 1838, en Far West, el profeta recibió las revelaciones registradas en Doctrinas y Convenios de 117 a 120. En la revelación registrada en Doctrinas y Convenios 117, el Señor mandó a Newell K. Whitney y a William Mass arreglaran sus negocios rápidamente en Kiel, Ohio, y se mudasen a Far West. Asimismo, Oliverio Granger fue llamado a finiquitar los asuntos financieros de la primera presidencia en Kirtland. La revelación registrada en Doctrinas y Convenios 118, el Señor indicó al profeta José Smith que cubriera las vacantes en el quórum de los 12 apóstoles y mandó a los miembros del quórum de los 12 apóstoles que prestaban servicio en misiones en el extranjero. En las revelaciones registradas de Doctrinas y Convenios 119 a 120, el Señor se refirió a las considerables dificultades financieras de la Iglesia y dio instrucciones con respecto a la ley de diezmo y a la distribución de los fondos del diezmo. Después de que los miembros de la Iglesia fueron expulsados del condado de Yazoo, Missouri, como vimos en lecciones anteriores, en 1833, muchos se establecieron en el condado de Clay, Missouri, mientras procuraban reclamar sus tierras. Cuando esos intentos fracasaron, los residentes del condado de Clay pidieron a los santos que abandonaran su condado en 1836. Los líderes de la Iglesia comenzaron a establecer a los santos en una región deshabitada en el norte de Missouri, donde fundaron una colonia llamada Far West. Cuando el profeta José Smith visitó Far West en noviembre de 1837, los líderes de la iglesia decidieron ampliar la ciudad y construir un templo, supeditado a que recibiera más instrucciones del Señor. El profeta se mudó a Far West en marzo de 1838 y el 26 de abril de 1838 recibió la revelación de Doctrinas y Convenios 115. Explicaré que 3 años antes de su muerte, Adán reunió en Adán Ondi Amán a los que eran justos entre su posteridad y los bendijo, y el Señor se les apareció, como eso lo pudimos ver al estudiar Doctrinas y Convenios 107, versículos 53 al 56. Antes del milenio se producirá otra reunión importante en Adán Ondi Amán, en la cual el Salvador, Adán y otros profetas se reunirán con miembros justos de la Iglesia. Y eso se puede ver en Doctrinas y Convenios 27, del 5 al 14, y Daniel del 7, del 13 al 14 y el versículo 22. Pero, ¿qué quiere decir Adán Ondi Haman? Haman es uno de los nombres por los cuales Adán conocía a Dios. Adán Ondi Haman, un nombre que proviene del idioma adámico puro, es un nombre para el cual no se nos ha dado una traducción revelada y literal. Hasta donde podemos deducir, y este punto de vista nos llega de los primeros hermanos que se vincularon con el profeta José Smith, quien fue el primero en usar el nombre en esta dispensación, Adán Ondi Haman quiere decir lugar o la tierra de Dios donde moró Adán. Bien, y ya con esto vamos a pasar casi básicamente a la lección o al tema principal de la lección de hoy, que es el diezmo. El presidente Gordon Hinckley contó respecto al diezmo: una hermana de São Paulo, Brasil, trabajaba y cursaba estudios universitarios al mismo tiempo, a fin de proveer para su familia. Emplearé las palabras de ella al contar esta historia. Esto lo dice
el presidente Goldman Hinckley. Dice, la universidad en la que estudiaba tenía un reglamento que prohibía a los alumnos dar examen si debían los derechos u cuotas. Recuerdo la ocasión en que me encontré en serios aprietos económicos. Al calcular el presupuesto del mes, me di cuenta de que no tendría dinero suficiente para pagar mi diezmo y la universidad. Tendría que escoger uno de los dos. Los exámenes bimestrales comenzarían la semana siguiente y, si no los daba, me iba a arriesgar a perder todo el año escolar. Sentí una angustia terrible. Tenía que tomar una decisión dolorosa y no sabía qué decidir. Mis hermanos y hermanas, yo les pregunto dos cosas. ¿Qué habrían hecho ustedes en ese caso? Y dos, ¿qué consejo le habrían dado a esa hermana? La verdad es que las dificultades económicas ocurren en muchas familias. Yo podría contaros historias relacionadas con el diezmo, que son bien bonitas y todas muy útiles para aconsejar a esta hermana. Pero principalmente cuando habláis o cuando tratáis con algún líder acerca del diezmo, los va a recomendar que paguéis el diezmo y el Señor os bendecirá. Veamos cómo termina la historia. Ese sentimiento me consumía el alma y seguí experimentándolo durante días. Perdona. Entonces recordé que al bautizarme había aceptado cumplir la ley del diezmo. Había asumido una obligación, no con los misioneros, sino con mi Padre Celestial. En aquel momento, la angustia comenzó a desaparecer y empezó a ocupar su lugar una agradable sensación de tranquilidad y determinación. Aquella noche, al orar, le pedí al Señor que me perdonase por mi indecisión. El domingo, con gran placer, pagué mi diezmo y ofrendas. Aquel fue un día especial. Me sentía feliz y en paz dentro de mí misma y con mi Padre Celestial. Disculpad, voy a sacarme las lágrimas. Soy un llorón, ¿qué se va a hacer? Eso es mi sentido, muy llorón. Bien. A comienzos de 1837, la Iglesia y muchos de sus miembros individualmente se hallaban en una situación financiera muy comprometida. Si pensar que cuando se construyó el templo de Kirtland, los miembros eran bastante pobres. Es decir, y usaron todo, básicamente muchos usaron todo lo que tenían, todo lo que podían dar, es decir, ya no podían dar más para construir el templo de Kirtland y se construyó el templo de Kirtland. La cosa, como bien sabéis, es que luego se tuvo que abandonar el templo de Kirtland por la persecución y demás. Bueno, esos problemas económicos fueron el resultado de una depresión económica nacional, de la violencia de los populachos de Missouri y de Ohio que expulsó a los santos de su hogar y de la falta de voluntad de algunos santos de vivir la ley de consagración. Para 1838, con la llegada de más santos al condado de Caldwell, Missouri, la iglesia necesitaba dinero para lograr lo que el Señor les había mandado hacer, tal como construir el templo de Far West, que ese es otro aliciente. Es decir, no tuvieron para comprar, les costó construir el templo de Kirtland y ahora el Señor quería que construyeran el templo de Far West. Y había que construir el templo de Far West porque el Señor lo quería. Bueno, continúo. Los obispos de Ohio y de Missouri habían estado instando a los santos a llevar sus diezmos y ofrendas al almacén. Sobre el diezmo, el presidente Hunter aclaró: la ley dice claramente la 10ª parte de todo su interés. El interés significa ganancia, remuneración, utilidades. Es el sueldo de un empleado, la ganancia de la operación de un negocio, la utilidad que se recibe de lo que uno siembra o produce o la remuneración que recibe una persona de cualquier otra fuente de ingreso. Perdón. El Señor dijo que será por ley fija perpetuamente, como lo fue en el pasado. La base de un vivir providente es la ley del diezmo. El propósito fundamental de esa ley es ayudarnos a desarrollar la fe en nuestro Padre Celestial
y en su Hijo Jesucristo. El diezmo nos ayuda a superar nuestros deseos por las cosas de este mundo y a hacer sacrificio voluntariamente por los demás. El diezmo es la gran ley equitativa, ya que no importa cuán ricos o pobres seamos, todos pagamos la misma décima parte de nuestro interés anualmente. Esto lo dijo el presidente Hunt. Al principio se mandó al Sumo Consejo de Missouri que participara en el consejo encargado de la exposición de los diezmos. Más tarde se dio esa función al quórum de los 12 apóstoles. Es así que actualmente en la Iglesia el consejo encargado de la exposición de los diezmos está integrado por la primera presidencia, el quórum de los 12 y el obispado presidente. El líder Robert D. Ailes habló sobre su experiencia como miembro del consejo encargado de la exposición de los diezmos, primero como obispo presidente y más tarde como miembro del quórum de los 12 apóstoles. Él dijo, el presidente Ailes, de acuerdo con la revelación del Señor, el uso de los diezmos lo determina un consejo compuesto por la primera presidencia, el quórum de los 12 apóstoles y el obispado presidente. El Señor declara específicamente que el trabajo del consejo debe ser dirigido por mi propia voz dirigida hacia ellos. Este consejo se denomina el consejo encargado de la exposición de los diezmos. Perdón, estoy cogiendo un poco la garganta. Es sorprendente observar cómo ese consejo está atento a la voz del Señor. Cada miembro está al tanto de todas las decisiones del consejo y participa en ellas. No se toma ninguna decisión hasta que haya unanimidad en el consejo. Perdón. Todos los fondos de diezmo se gastan en los objetivos de la Iglesia, entre los que se cuenta el bienestar, el cuidado de los pobres y los necesitados, templos, edificios y el mantenimiento de centros de reuniones, educación, cursos de estudio, en una palabra, en la obra del Señor. Me ha entrado un poco de eco. Doy mi testimonio a los miembros de la Iglesia y a otras personas de todo el mundo con respecto al consejo encargado de la exposición de los diezmos. He formado parte de ese consejo como obispo presidente de la Iglesia y ahora como miembro del quórum de los 12 apóstoles. Sin excepción, los fondos de los diezmos de la Iglesia se han utilizado para los propósitos del Señor. Brevemente, no voy a extenderme mucho. ¿Qué es el diezmo? La Biblia señala que el pueblo de Dios obedeció la ley del diezmo en la antigüedad. A través de los profetas modernos, Dios restauró esta ley nuevamente para bendecir a sus hijos. A fin de cumplir con este mandamiento, los miembros de la Iglesia dan una décima parte de sus ingresos al Señor a través de su Iglesia. Estos fondos se emplean para edificar la Iglesia y promover la obra del Señor por todo el mundo. Dar el diezmo es que uno dé libremente la décima parte de su ingreso anual al Señor por medio de su Iglesia. Traed todos los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. El decidir vivir la ley del diezmo será una gran bendición a lo largo de tu vida. El diezmo es una décima parte de tus ingresos. Para poder entrar al templo debes pagar un diezmo íntegro. El pago del diezmo es un privilegio sagrado. Al pagar el diezmo demuestras gratitud por todo lo que Dios te ha dado y le devuelves una parte de lo que has recibido. El diezmo se utiliza para construir templos y centros de reuniones, para traducir y publicar las escrituras, para realizar la obra misionaria y de historia familiar y, de otras formas, edificar el reino de Dios en la tierra, como hemos dicho antes. Tu actitud es importante en el pago del diezmo. Págalo porque amas al Señor y tienes fe en Él. Págalo de buena gana con un corazón agradecido. Págalo en primer lugar, aun cuando pienses que no tienes el dinero suficiente para cubrir otras necesidades. El hacerlo te servirá para desarrollar mayor fe, vencer el egoísmo y ser más receptivo al Espíritu. Cada año fija una cita con tu obispo para el ajuste de diezmos. Esa es una reunión en la cual revisas tus contribuciones y declaras ser pagado un diezmo íntegro. Obedece la ley del ayuno.
ayunando una vez al mes si tu salud lo permite. El domingo de ayuno por lo general es el primer domingo del mes. La observancia del día de ayuno y consiste en no comer ni beber durante 2 comidas consecutivas y dar una generosa ofrenda de ayuno para ayudar en el cuidado de los necesitados. Ayuna con un propósito. Comienza y termina el ayuno con una oración. Expresa gratitud y pide ayuda para las necesidades especiales que tú u otras personas puedan tener. Ayunar fortalecerá tu autodisciplina, te fortificará contra las tentaciones y traerá las bendiciones del Señor a tu vida. Al obedecer la ley del diezmo y la del ayuno, el Señor te bendecirá tanto espiritual como temporalmente. Bien. Ahora me siento motivado, influido a hablaros acerca de esto, del diezmo, porque durante mi estancia o de todo el tiempo que llevo como miembro, llevo más de 30 años, menos de 40, he visto diferentes formas de pagar el diezmo y me explicaré con esto. Cuando tú recibes tu nómina, por lo menos aquí en España, hay una parte que pone salario bruto y luego está el salario que tú recibes, muy diferente al salario bruto. Mi pensamiento, mi creencia y lo que yo pienso, y esto digamos que pongo énfasis, lo que yo pienso es que el diezmo que se ha de pagar es con respecto al salario bruto, porque es el salario bruto es lo que tú ganas, lo que tú recibes es el salario bruto y menos el descuento de el IRPF, impuestos, seguridad social, gastos para ayuda a los desempleados, etcétera, etcétera. Mucha gente paga el diezmo que recibe en la nómina en lugar del salario bruto, y yo pienso que no es así, porque si vas a pagar el diezmo de lo que ya te han quitado previamente, no estás pagando del dinero que has ganado en bruto. Bueno, y luego otra cosa que quiero comentar es que habéis oído hablar de que he dicho que hay que pagar el diezmo de tu ingreso anual. Esto es verdad, es decir, si sumamos todos los gastos, es decir, yo pago el diezmo mensualmente. Entonces, si sumamos los 12 meses, he pagado mi diezmo anual. Es decir, pero a lo que voy es, y que quiero recalcar también, es que el diezmo es anual. Otra cosa es que tú decidas pagarlo mes a mes, que yo personalmente creo y pienso y aconsejo que se pague mes a mes, porque así es más fácil. Imaginaos que tienes que pagar al año, es decir, el diezmo una vez al año, a lo mejor te costaría. El diezmo se puede pagar mes a mes o semana a semana. Hay en lugares que se paga, que se cobra cada 15 días. En Estados Unidos me parece que la paga es cada 15 días. O se paga cada 15 días el diezmo. El diezmo se puede pagar, ya te digo, día a día, mes a mes, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, sí, de 2 veces, 5 veces. No hay, digamos, una condición específica de pagar el diezmo. El diezmo es anual. Es decir, al acabar el año, tienes que haber pagado tu diezmo íntegro. Y el íntegro es que no sea parcial, que no hayas dado solo una parte. Y luego cuando han hablado aquí de que se recomienda hacer el ajuste de diezmos, sí, sí, hermanos y hermanas. Yo os exhorto, si me permitís, os exhorto a que lo hagáis. Os recomiendo encarecidamente, de verdad, hacer vuestros ajustes de diezmos. Es la forma, principalmente me refiero a aquellos que se pagan en sobres, no, ahora, no la forma de ahora que se pagan de forma, digamos, en línea. Pero aquellos que pagan en diezmo, en sobres, tiene que se lo dar al obispo o presidente de rama, hacer vuestros ajustes de diezmo. Sí, hacerlo. No sea que por algún casual
El presidente, el obispo, el presidente, no quiero decir que se haya quedado con el sobre, que se haya quedado con tus diezmos, pero a lo mejor lo ha extraviado o lo ha perdido o no sabe dónde lo ha dejado. Y os falta esa parte. Vosotros tenéis la tranquilidad de que habéis pagado el diezmo, por supuesto. Yo le di el sobre al obispo, al presidente. Yo lo entregué. Pero es una forma de que todo se haga en orden, de comprobar que vuestro obispo o presidente de rama es honrado, es sincero y cumple con su mayordomía. Y en segundo lugar, para vuestra tranquilidad, para decirle a tu obispo, perdona, ya sabes que me emociono mucho, o presidente de rama, he pagado un diezmo íntegro. Es como decirle al Señor, tú cumples con tu parte y yo he cumplido con la mía. ¿El diezmo es importante? Sí. ¿Qué le aconsejaría yo a esa hermana de la historia que hemos hablado antes? Por lo que hemos leído y hemos estudiado y hemos hablado. Paga tu diezmo íntegro y deja que el Señor te bendiga. Bien, antes os dije que conocía historias, y es verdad, conozco historias reales de miembros de la iglesia de aquí, de mi rama. Yo estoy en una rama, no estoy en un barrio. Pero conozco otras historias. Por ejemplo, una hermana hizo lo mismo que la viuda. Pagó de diezmo todo lo que tenía. Cuando llegó a su casa, no recuerdo si ese día o día después, lo cierto es que al abrir el buzón se encontró un sobre con dinero que había recibido de manera anónima. Si vosotros pagáis el diezmo, el Señor os bendice. Si honrado en tu trato a los semejantes y si honrado en tu trato al Señor. Es mi testimonio y mi ruego y mi deseo y mi oración. En el nombre de Jesucristo. Amén.